Muy buenos días. Os damos la bienvenida a este webinar sobre el escenario fiscal de la retribución en especie para favorecer el bienestar financiero y la conciliación. Bueno, estamos a viernes, ya 18 de noviembre, así que queda muy poco más de un mes, ¿vale? Para que empresas y empleados se enfrenten al reto de definir una política retributiva que contribuya a optimizar el rendimiento de los salarios en el escenario que tenemos de inflación IPC tan desfavorable para el año que viene. Este seminario es una de las acciones que desarrollamos en el marco de los premios internacionales Empresa Saludable, Flexible y Sostenible, organizados por CVA y ORH con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y también con el patrocinio de Rentoquil Inicial. Y nos acompaña esta mañana el subdirector de Diversidad Familiar del Ministerio, Félix Barajas. Buenos días, Félix. Muchas Buenos gracias días, Marisa. Bueno, Félix, además, desde el Ministerio lleváis apoyándonos muchos años con la iniciativa primero de los premios Empresa Flexible y ahora con los de Empresa SFS. Y seguro que vamos a estar muy interesados de escuchar, Félix, la introducción que nos hagas antes. Voy a terminar de presentar al resto de nuestros invitados de esta mañana. Tenemos a la Flex Manager de Edenred, María Urgorri. Buenos días, María. Buenos días, muchísimas gracias. Nada, a ti por estar con nosotros esta mañana, lluviosa además, todos los que estamos en Madrid, para los que estéis fuera, que sepáis que Madrid por fin está lloviendo, que ya teníamos ganas. Contamos también con la socia de Cesninkin, Nuria Cebrián, buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con vosotros hoy. Buenos días, que ella nos va a hablar luego sobre el tema de bienestar financiero desde el punto de vista de la negociación colectiva. Y contamos también con el presidente de Hasti para España y Portugal, Francisco Puertas. Hola, Paco, buenos días. Buenos días, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros por estar aquí esta mañana. Pues bueno, como os comentaba antes, desde la Subdirección General de Familias, de Diversidad Familiar, que es ahora el nombre que tiene la subdirección, llevan 20 años impulsándonos en nuestros premios y apoyando las medidas de flexibilidad que contribuyen al equilibrio de la vida profesional, personal y familiar. Así que, como es tu ámbito de actuación, Félix, te damos a ti la palabra para que nos hagas una introducción a este webinar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a CVA o RH por la invitación a introducir este seminario virtual. Para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene una especial importancia todas aquellas iniciativas que promueven el compromiso con el bienestar y la cohesión social, con la mejora de las condiciones en las que se desarrolla la vida de los ciudadanos, y lo cierto es que buena parte de nuestras vidas la pasamos trabajando. Las empresas son, por tanto, no solo lugares donde se presta un servicio o se realiza una tarea con valor económico, sino también son un espacio donde las personas que la integran socializan, un espacio que, se quiera o no, es permeable a la dimensión o a la vida personal y familiar de cada uno. Por otro lado, más allá de lo personal, las empresas también tienen una dimensión social, una responsabilidad que va más allá de su propia actividad económica, como agentes sociales que deben contribuir a la comunidad en la que están insertas, cuidando en primer lugar a quienes permiten su propia actividad, que son las personas trabajadoras, y por extensión su entorno personal, familiar y social. Por todo ello, resulta fundamental la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno como una garantía de supervivencia y de éxito, porque ser flexible o ser sostenible ya no es una opción, es una necesidad, especialmente si lo que pretendemos es no solamente acomodarnos al cambio para seguir adelante, para sobrevivir, sino, lo que es más importante, aprovecharnos de él y sacarle el mejor partido. Como sabéis, España ha vivido en las últimas décadas procesos de cambio en nuestras estructuras sociales y económicas de gran calado. A ello se suma el enorme impacto que ha supuesto la pandemia del COVID-19, más allá de sus terribles efectos en términos humanos y sanitarios, y que ha puesto de manifiesto nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas y resiliencia. Y buen ejemplo de ello es el hecho de que las empresas que ya venían desarrollando este tipo de políticas, de prácticas flexibles y sostenibles, son sin duda las que mejor han podido adaptarse a las exigencias sobrevenidas con la pandemia. Nos enfrentamos además ahora a nuevos retos derivados del contexto de conflicto, de guerra en Ucrania, sus efectos socioeconómicos, energéticos, políticos,
que ha producido una importante desestabilización de los mercados y, sobre todo, ha impulsado una espiral inflacionista que está obligando a todos los gobiernos a adoptar medidas de contención y apoyo a los sectores y personas más afectados y vulnerables ante la subida de precios. Por otro lado, en el ámbito privado, nuestro modelo ideal de organización familiar, que aspira a la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la atención a las necesidades domésticas y de cuidado de los hijos e hijas y otros familiares, y la propia diversidad de modelos de convivencia familiar exigen una respuesta diferente y más ajustada a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra sociedad por parte de las empresas que quieran desarrollar un modelo de gestión que compatibilice familia, trabajo y vida privada. En este sentido, el debate de la conciliación de la corresponsabilidad sigue abierto en todos los países desarrollados. En nuestro país hemos avanzado en la adopción de medidas legislativas, administrativas y sociales para facilitarla. Hemos ido mejorando permisos, incrementando la oferta de servicio, nuevas prestaciones. Todas ellas son, sin duda, medidas imprescindibles, pero por sí solas no garantizan la consecución de los objetivos pretendidos. Dependen también de que todos los agentes económicos y sociales hagan su parte, de que también estén comprometidos con esa visión de la organización, ¿no? de la vida social y económica. Parece cada vez, por tanto, más evidente que la calidad de las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral, entendida en sentido amplio, incluyendo las distintas dimensiones del bienestar físico y emocional, supone un requisito para la mejora de la productividad de las empresas en la medida en que permite también incrementar el compromiso, la motivación del personal, facilita la captación, la retención del talento. Y tampoco cabe desestimar, por supuesto, la importancia del componente económico salarial en el contexto inflacionario actual. Por ello, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se apuesta por la necesaria implicación de las empresas en la mejora de la conciliación y de la corresponsabilidad como instrumento imprescindible para la consecución de algunos de nuestros objetivos estratégicos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en apoyo a las familias, en apoyo a la infancia y en la consecución de los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos, por tanto, que las experiencias, las reflexiones que hoy se van a exponer en este webinar ayuden a mostrar caminos realistas que permitan, por una parte, aprovechar las potencialidades de capital humano y talento que tiene la sociedad española y, por otro lado, atender las crecientes demandas de calidad de vida familiar y personal de nuestra ciudadanía en este complejo contexto difícil que tenemos ante nosotros. Por tanto, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a CVA y a ORH por su excelente iniciativa a favor de las empresas saludables, flexibles y sostenibles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Félix, por tus palabras, siempre además justas y muy bien acertadas. Félix, gracias. Pues sí, además, efectivamente, como tú comentas, precisamente el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la retribución, es clave y crítico para las familias que, bueno, están sufriendo en primera línea pues toda esta crisis económica que nos viene dada por la inflación, la subida de los impuestos, etcétera. Así que vamos a hablar hoy de este bienestar físico y emocional, de la flexibilidad y de la sostenibilidad como clave para atraer y retener talento en las empresas, para motivar a los empleados y generar buen clima y también para incrementar la productividad, entre muchos otros beneficios. Y son herramientas que deben completar el paquete retributivo de los empleados, que, como estamos comentando hoy, es además un tema crítico y clave para las familias. Así que antes de irnos de fin de semana, pues vamos a conocer las alternativas más eficientes de la mano de nuestros tres expertos. Cada uno de ellos nos va a exponer la estrategia que están siguiendo o que proponen al mercado para que sigan las empresas. De parte de Red nos va a ofrecer el punto de vista fiscal de lo que es la flexibilidad retributiva. Cestinki nos va a hablar desde el punto de vista de la retribución en especie y desde Hafti pues vamos a conocer cuál es el punto de vista de esta compañía para crear una cultura empresarial que prime la salud financiera de los empleados. Así que vamos a empezar por la parte más dura, María, si me lo permites, pero yo creo que también la que más preocupa en estos momentos a las empresas, que es la parte fiscal. María, cuando quieras, toma la palabra. Perfecto, pues muchísimas gracias. Empezamos. Efectivamente, como es una parte un poco... A ver, un segundito, que comparto.
Un minuto, A perdón. ver, que la prueba nos ha salido bien. Ni más ni menos. Sin ningún problema. No sé si veis mi pantalla ahora o algo estoy haciendo mal. Ahora mismo no la vemos. Vamos a ver un momentito. Perdonar que las cosas del directo... Sí, ahora parece Ahora que sí. ya se ha empezado a compartir. Ahora sí la vemos, Ahora María. sí. Solo falta que la pongas en presentación porque estamos viendo exactamente. Perfecto, ya está. Perfecto. Ha salido Efectivamente, bien. como es la parte un poquito más, más dura, más rollo, y estamos de viernes, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y de verdad dar simplemente unas pinceladas a nivel fiscal. Vamos a ver el escenario. A mí siempre me gusta empezar cuando ya empieza a ser noticia estos temas caldentes como pueden ser los salarios, la subida de precios, ya la crisis es noticia. Efectivamente los salarios no pueden subir al ritmo del IPC, es inviable para las empresas, sobre todo a nivel económico, el palo que quizás está sufriendo ahora mismo, pero ¿cómo podemos configurar estas políticas salariales que palíen este IPC desbocado? A través de los beneficios sociales, de la retribución en especie. Hay que enfocarnos en los productos que tienen exención fiscal. Bueno, para eso ahora vamos a entrar en cada uno de ellos, pero los más comunes puedan ser comida, transporte, escuela infantil. Eso ayudará al empleado de verdad a tener mayor poder adquisitivo, a las empresas a no incrementar sus costes de manera desorbitada. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer la retribución en especie estos beneficios? Hay dos formas. Las compañías, o bien ahora de cara a las subidas salariales para el año que viene, podemos optar de dos maneras. O bien como un extra salarial, como una ayuda que la empresa da ese beneficio social a todos los trabajadores para la comida diaria, el centro infantil, transporte, seguro médico, están exentos de IRPF. Con lo cual es ventajoso de todas para el trabajador. O bien, si la empresa no puede hacer ese desembolso, ofrecerles un plan de retribución flexible, que sea el propio empleado quien decide qué parte de su salario destina a esta retribución en especie. Es él quien lo decide, qué productos que se adecúen más a su vida personal en ese momento vital que esté pasando. Lo que sí hay unas... Perdonar, que esto se ha vuelto loco. Así hay unas consideraciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Por supuesto, el límite no puede superar el 30% del salario bruto anual del trabajador. Da igual que la empresa lo dé como ayuda o que el trabajador se lo deduzca de su nómina. No puede superar ese 30%. Bajo ningún concepto, es obvio, pero me gusta recalcarlo, es que en ningún caso se puede tocar el salario mínimo interprofesional del trabajador. Porque muchas veces a la hora de configurar ese plan dicen, si es que no me permite contratar el 30, bueno, pues a lo mejor tienes un salario bajito, pues es el porcentaje que puedas destinar siempre y cuando no llegues a tocar el salario mínimo. Por supuesto, las bases de cotización, importantísimo, toda la retribución en especie computan en esa base de cotización para no perjudicar en ningún caso al trabajador en caso de un desempleo, una baja jubilación y demás. Es totalmente voluntario, el trabajador puede contratar la retribución flexible como quiera, cuando quiera, no hay ningún tipo de permanencia, ahora lo veremos, solo quizás en algún producto como pueda ser el de salud, que obliga, pero porque las aseguradoras obligan a estar 12 meses contratado. Pero es totalmente voluntaria la participación, sí hay que firmar un acuerdo de novación entre trabajador y empresa en el que el trabajador permita permutar salario dinerario por esa retribución en especie. Ventajas para todos. Para el trabajador, como decíamos, obtiene mayores ahorros fiscales. Al final, todos estos productos tienen, bueno, algunos productos tienen ese tratamiento fiscal ventajoso que, por supuesto, permite cobrar un salario neto mayor. Tiene descuentos porque a lo mejor por una negociación colectiva obtiene mejores tarifas dentro de un seguro de salud. Personalización de la retribución, como os decía, es totalmente personal, opcional, personal, puede cambiar en función de sus intereses, de su momento vital de la vida. Y aumenta la motivación. Evidentemente, ese trabajador cuando flexibiliza está más motivado, tiene cubiertas sus necesidades diarias porque al final el comer, el coger el autobús para ir a trabajar son sus necesidades diarias. Para la empresa, por supuesto, también podemos aumentar el salario de nuestros trabajadores sin disparar los costes.
hay una mayor flexibilidad, podemos ofrecer mayor oferta. Para mí súper importante es la corresponsabilidad laboral dentro de un marco de una conciliación. Hacemos que el trabajador sea muchísimo más productivo. Retenemos, y ahora lo difícil que es de verdad tener a un empleado motivado, podemos retenerlo, fidelizarlo y también además diferenciarnos en el sector. Es importante también tener ese prestigio de marca quizás en el sector. Yo siempre digo, todas las empresas que no lo tengan, hay que convertirse de verdad en la empresa que quieres ser, no es tan difícil. Hay que convertirse, hay que ofrecer un plan de beneficios adaptados de verdad a las necesidades de los trabajadores. Hay que acompañarles, es fundamental en ese proceso. Como decíamos, es súper importante la corresponsabilidad. A día de hoy tenemos que preocuparnos no solamente en el ambiente laboral, sino en el personal, que de verdad nuestro trabajador esté tranquilo, liberarle de esas preocupaciones. Un trabajador cuando tiene en su casa problemas a nivel económico no rinde lo mismo, si somos todos humanos, ya no eres un número, tienes que preocuparte y ocuparte de lo que le está pasando a ese trabajador. Pero es importante escuchar. Yo hay veces que las empresas, sí, quiero ser la que destaque más en el mercado y demás, pero escucha porque no todas las organizaciones son iguales. Hay que ver la edad hay que ver qué tipo de empresa tienes, la edad media de esos trabajadores, qué te están demandando. Es súper importante escuchar qué necesitan, qué preferencias tienen para hacer de verdad un paquete retributivo de verdad atractivo. Y hacer ese plan en función de esas necesidades, lo que tú escuches, hacer ese plan personalizado. Aquí nos vamos a centrar, hay retribución en especie para aburrir y muy de moda, desde las cuotas de Netflix, Spotify, pero aquí yo creo que nos vamos a centrar en lo que es la retribución que tiene exención fiscal, porque más que nunca necesitamos incrementar los salarios de los trabajadores. Y además para servicios del día a día, lo que realmente se necesita, que es la comida, el transporte, los centros infantiles, el seguro de salud y ahora importante también un poco el reciclaje de los trabajadores, el ponerte al día en la formación. Vamos a entrar en cada uno de los productos, pero pinceladas para no hacerlo muy, muy extenso. Al final, el ticket restaurant, lo que es la ayuda de comida, al final es la entrega a empleados de productos rebajados para comedores, cantinas de empresas o bien a través de una fórmula indirecta que es el ticket restaurant. El ticket restaurant tiene una exención fiscal de 11 euros día laborable, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con la ley de la normativa de IRPF. Es importante con estos nuevos modelos híbridos y las jornadas y como decía también, esa corresponsabilidad, perdonad que soy muy pesada, pero ha habido sentencias para que con independencia de tu jornada laboral puedas recibir esa ayuda de comida o bien como ayuda o bien descontártelo de la nómina. Sabéis que antiguamente solo se ofrecía a jornadas partidas, lo que podía ser una discriminación para las personas que estaban al cuidado o cargo de menores que no podían obtener esa ayuda. Por supuesto, como os decía también, en trabajo a distancia, siempre y cuando se utilicen en establecimientos de hostelería y restauración. Y muy importante también para comida a domicilio cuando estás teletrabajando, porque ahí sí que de verdad me parece poder conciliar tu vida personal con la laboral, porque si tienes una hora para comer, lo que no puedes hacer es ponerte a cocinar más lentejas. Perdonadme, pero al final eso sí que es conciliación, el poder pedir un menú saludable y poder descansar esa hora teletrabajando. Transporte, importantísimo. Fomentamos, por supuesto, hablamos de la sostenibilidad de las compañías. Hay que cada vez más, todos los productos además o beneficios están digitalizados. Al final o bien por tarjetas o bien sistemas virtuales, pero la digitalización y la sostenibilidad es súper importante. Y el poner el ticket transporte a disposición de los trabajadores también. Hay una exención máxima de 1.500 euros anuales, 136,36 mensuales, va destinado al transporte público colectivo, metro, autobús, Renfe, tranvía y por supuesto es para cubrir el desplazamiento de casa al trabajo. Totalmente compatible, que muchas veces nos lo preguntan, gracias al gobierno, comunidades, hay unos descuentos importantísimos que se prorrogan para el año que viene, que el abono, por muy económico que te salga,
puedes hacerlo a través de la retribución flexible y además ahorrarás el IRPF. El centro guarderías. Por supuesto, aquí el producto para mí más interesante para que realmente las personas que tengan niños de 0 a 3 años. Es para el pago de la escolarización en centros infantiles de 0 a 3 años y no hay tope fiscal. Pongo asteriscos porque este es en el territorio común. Luego hay excepciones, País Vasco y demás. Por supuesto, tienen que ser en centros homologados, o bien a través de la fórmula indirecta de ticket guardería, o bien en centros que pueda poner la empresa dentro de sus instalaciones, pero totalmente homologados. Muchas veces me preguntan, ludotecas, no, centros homologados. Para este pago de la escolarización y también podemos, no solamente para la escolarización, sino también para el comedor y la matrícula. Y perfectamente es compatible con cualquier ayuda o beca. Por supuesto, no puedes desgravarte doblemente, pero la parte que puedas pagar, hacerlo a través de la retribución flexible. También es importantísimo porque permite a las familias, primero, obtener plaza en los centros infantiles cercanos a su domicilio, que adapte a su proyecto educativo, en fin, da la elección a las familias a elegir el centro. Y como os decía, corresponsabilidad laboral. Muchas veces me pregunto, cuando yo hablo de este producto en las compañías me dicen, no, si es que no tengo muchas mujeres con niños. ¿Cómo que mujeres? Al final es hombres y mujeres. Es un producto que puede acogerse cualquiera que tenga un niño de 0 a 3 años y tenga que pagar un centro infantil. Seguro médico. Se ha disparado. A todos nos preocupa el tema salud. Hacemos realmente un esfuerzo. Con el tema de la pandemia se han disparado las contrataciones a la sanidad privada. Hay un límite fiscal individual de 500 euros. Podemos incluirnos a nosotros como trabajadores, cónyuge e hijos. Hay una exención 500. Si la cuota excede, todo lo que exceda de esos 500 anuales, por supuesto, tributa. Es una retribución en especie, se refleja en nómina y tributa. Si hay una minusvalía, hay una discapacidad, la exención se incrementa hasta 1.500 euros. Formación. Como os decía, todo el mundo quiere ponerse más al día, reskilling, bueno, en fin, no hay límite fiscal, pero eso sí, es súper importante que factura y pago íntegro, la financiación, venga por parte de la empresa. La empresa abona la totalidad del curso y se lo va descontando en nómina al trabajador y está exento de IRPF máximo y evidentemente tiene que tener relación con su puesto de trabajo. Es para la actualización, capacitación y reciclaje del trabajador. Como vamos a pasar esta presentación, no entro mucho en los límites fiscales. Como os decía, nos centramos territorio común, máximo comida 11 euros, transporte 1.500, centros infantiles para el pago de los centros infantiles sin límite fiscal, compra de ordenadores, que lo he dejado aquí reflejado, porque al final Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sí lo tienen, es la antigua ley Hogares Conectados a Internet. Todo lo que tuviera conexión a Internet, evidentemente, tenía exención fiscal, sin embargo, ya ni en Navarra ni en el territorio común tiene. Y la formación también, solamente en el territorio común. Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra no tiene exención fiscal. Un ejemplo de ahorro, muy sencillo ya para terminar. Simplemente una persona que realmente no se trata de fomentar el consumismo. Por supuesto que esto, por muchas exenciones que tengan, si yo no como de fuera de casa y me llevo el tupper a la oficina, no se trata de hacerle gastar más al trabajador, porque además es importante. Ahora quiero comentar también, he puesto, son 11 euros. Es cierto que con el IPC, y hablando de las subidas de precios tan brutales, ya no hay ni un solo menú en el que comas por 11 euros. Al final, esto es un lujo. Entonces, quien pueda permitírselo, fenomenal. Entonces, estamos haciendo un ejemplo de una persona que come fuera de casa, que lleva al niño al centro infantil y coge el transporte público. Bueno, pues con todos estos productos podría llegar a tener un aumento disponible de más de 1.700 euros anuales. Imaginaros, para poder subir anualmente el salario de este trabajador, los costes que supondría. Entonces, las empresas, muchísimas gracias, las empresas deberían plantearse, si no lo tienen, implantar una retribución flexible rápidamente.
Muy bien, María, pues muchas gracias, sobre todo por ser tan rápida, porque es un tema, como vemos, muy complejo, muy amplio, con diferentes datos en función de la región donde esté la empresa. Te voy a lanzar 2 preguntas que te pido seas súper rápida, si no, lo más breve posible, ¿vale? Una nos han hecho, has pasado por el tema, me preguntan, para que lo termines de aclarar, si el ticket comida, el ticket restaurante, si se puede reducir fiscalmente para los empleados que tienen jornada a turnos o un turno seguido de mañana, o sea, los que tienen jornada intensiva, etcétera. Entiendo que has dicho que sí, que da igual, incluso si están teletrabajando también, ¿no? Efectivamente, la ley de IRPF en ningún caso habla ni de lugar de trabajo ni jornada laboral. Antiguamente se decidió, era una costumbre ya adquirida, que solamente tenía que ofrecerse en jornadas partidas. Pero hubo una sentencia que para las jornadas reducidas, que en ese caso podía haber una discriminación, sobre todo de cara a mujeres que tenían jornadas reducidas, el no poder hacerlo. Y os pongo un ejemplo, una persona que va a recoger a su niño a la guardería a las 4 de la tarde, sí o sí lo estáis viendo comer en la oficina, aunque sea una ensalada rápidamente. Entonces, ¿por qué no van a tener derecho a esa exención fiscal si también comen antes de irse a recoger a los niños? Mujer, hombre, insisto, perdonadme, no es, de verdad que antes lo he dicho, es por responsabilidad, al final es conciliación laboral, hombres y mujeres. Muy bien, gracias María. Nada, y otra pregunta, pero muy rápido, ¿qué sucede si tenemos trabajadores repartidos por España? ¿Qué fiscalidad rige? ¿Domicilio de trabajador o sede de empresa? Al final es donde tribute el trabajador, si no me equivoco, que están expertos aquí, es donde, ¿no? Bueno, Nuria me va a corregir, pero al final... Perdona, María, no. Pero, por favor. Perdona, no, a ver, si no he entendido mal la pregunta es cómo se gestiona la fiscalidad que le aplica al beneficio, ¿vale? Que en este caso paga la empresa. Claro, por ¿vale? ejemplo, vale, pues esto comentaba es muy María que sencillo. a lo mejor el País Vasco no se aplica algunas exenciones y supongo que se refieren a eso. Si tienes trabajadores en el País Vasco y en Valencia, los del País Vasco no se benefician y los de Valencia sí. No, pero a ver, la fiscalidad que se le aplica al beneficio, o sea, perdón, al producto que se flexibiliza es la del centro de trabajo, siempre. ¿Vale? La fiscalidad del empleado es independiente, es decir, la empresa tiene la obligación de retener en función de territorio común. Me da igual cuál sea la residencia fiscal de los empleados. ¿Vale? Otra cosa es que yo esté reteniéndole o esté aplicando una fiscalidad de territorio común a un empleado que a lo mejor su residencia fiscal sea País Vasco o a lo mejor sea una comunidad autónoma que a lo mejor ha mejorado el beneficio. Eso se hace vía declaración de la renta. ¿Vale? Lo tendrá que hacer cada empleado en su declaración de la renta, mejorar la fiscalidad que le haya podido aplicar la empresa, porque la empresa lo único que tiene que hacer es retener, y las retenciones, como todos sabemos, son estatales, salvo que tengamos una empresa domiciliada en el País Vasco con empleados que residen en el País Vasco o, bueno, puede pasar al revés. Podemos tener una empresa que resida en el País Vasco, ¿vale? Que esté reteniendo a los empleados que están adscritos a su centro de trabajo del País Vasco conforme a las retenciones que les marca el País Vasco, y a lo mejor estos empleados están tributando en territorio común. ¿Vale? Todo eso se concilia a través de la declaración de la renta. ¿Vale? Pero la empresa no tiene más obligación que retener en función de las retenciones generales que le marca las retenciones estatales, es decir, la fiscalidad general estatal, no la autonómica que aplique a cada uno de los empleados. No sé si he respondido a esto. Pues espero que sí, Nuria. Muchas gracias. Pues tomas la palabra tú ahora, ¿vale? Vale, bueno, pues voy a... Te comento. Sí, y un segundo, María, si quieres, tienes algunas preguntas más en el chat que son particulares. Si te quieres meter y ir contestando mientras, pues son fáciles, ¿vale? Venga, Nuria, adelante. Bueno, pues voy a ver. Yo estoy intentando compartir, como siempre. Decidme si lo veis. Sí, sí se ve, Nuria. Vale, perfecto. Bueno, a ver, el webinar va de retribución y bienestar financiero, ¿vale? Evidentemente, tal y como nos ha expuesto María, muy generosamente, en tiempos de inflación en los que estamos viviendo, una de las formas de paliar quizá o favorecer la liquidez de los empleados sea la retribución flexible, ¿vale? Evidentemente la retribución flexible ahora mismo es un elemento que debería estar en todas las políticas retributivas de las compañías, ya sea
vía convenio colectivo, ya sea una política retributiva de carácter un poquito más, en teoría ya está para todas las compañías, pero debería estar. La empresa que no lo tenga debería ponerlo ya, pero más que nada porque es una forma inmediata de generar, aumentar el neto sin incrementar el coste de empresa, ¿vale? ¿En qué nos estamos, de qué os vamos a hablar nosotros? Nosotros os vamos a hablar de la cultura del bienestar financiero, es decir, estamos ahora mismo en un escenario de una inflación disparadísima y tenemos convenios colectivos que nos están marcando una subida fija, ¿vale? Según IPC, que se aleja muchísimo de la actualidad y lo que ocurre ahora mismo es que no podemos estar apagando el fuego. Desde el punto de vista retributivo, tanto empresa como empleado, el empleado tiene menor coste, o sea, menor ingreso, es decir, todo lo que ingresa se le está yendo como consecuencia del aumento de la inflación, pero las empresas realmente, seamos sinceros, no pueden asumir el incremento de la inflación de una manera tal, porque es que no, al final el coste de empresa se dispararía tanto que al final ninguna empresa sería viable, ¿vale? Entonces nosotros planteamos el hecho de fomentar la cultura del bienestar financiero, es decir, fomentar la cultura del ahorro desde ya. O sea, desde ya o desde hace 2 años, ¿no? Que se debería haber comenzado. ¿Y dónde lo planteamos exactamente ahora mismo? Se podrían hablar de muchos escenarios, de políticas retributivas muchísimo más ambiciosas, pero nos vamos a centrar en el marco de la negociación colectiva porque los escenarios que tenemos ahora mismo de convenios colectivos o pactos de empresa nos dan mucho margen a poder establecer una cultura del bienestar financiero y a fomentar el ahorro de los empleados de cara a futuro, de tal manera que en un momento determinado, o en situaciones como la que estamos viviendo, de inflación disparada, no tengamos que andar sin mochila, queremos decir, ¿no? O sea, que podamos tener quizá una liquidez ya que ha venido acompañando toda la retribución de los empleados, ¿no? Entonces, a ver si puedo pasar, porque pasado no se mueve, un momentito. Porque no se mueve. A ver, voy a pasar desde aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo planteamos nosotros fomentar el bienestar financiero desde las empresas? ¿Vale? Estas son algunas experiencias que nosotros hemos llevado a cabo sin un coste adicional. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos actualizar los convenios colectivos o los pactos de empresa. Evidentemente, el pacto de empresa es quizá muchísimo más fácil de poder actualizar, en el sentido de que la negociación queda más entre empresa y empleados. El convenio sectorial, claro, se nos va un poquito más, pero bueno, siempre son medidas que se pueden plantear, ¿vale? ¿Qué hablamos? Hablamos de actualizar los incrementos retributivos. Como hemos dicho antes, los incrementos retributivos actuales de los convenios están ligados muchos a un incremento de un 2% IPC, un 3%, luego lo veremos, que dista mucho lejos de la inflación. Nosotros proponemos actualizar el convenio o actualizar el pacto de empresa para garantizar un mínimo vital. En este caso no hablamos de pensiones, pero puede ser, como veremos después, también en un sistema retributivo que no esté asociado a pensiones, ¿vale? Transformar beneficios. ¿Qué hablamos de beneficios? Hablamos de cambiar conceptos retributivos que para nosotros o desde nuestro punto de vista están ya obsoletos en muchos convenios, en muchos pactos de empresa, que nos sirvan como empresa para financiar otros modelos de compensación. Luego lo veremos. Fomentar el ahorro, es decir, con instrumentos de previsión social que financien y fomenten la jubilación quizá a una determinada edad. También depende de la edad poblacional o también depende del sector de actividad. Te interesa tener más o menos una plantilla joven o al revés, o aligerar tu plantilla por arriba, porque a lo mejor ya tienes una edad poblacional muy mayor en este sentido, que necesitas aligerar un poquito por debajo, ¿no? Y hacerlo sostenible, es decir, hay que vincular el sistema de ahorro de los empleados a la evolución económica de la empresa, ¿vale? Eso va a hacer que todos ganemos, que todos participemos en la evolución de la compañía y que además esta compañía pueda ser sostenible en el tiempo, que no dependa, por ejemplo, como en este caso de eventos económicos o eventos, bueno, sí, económicos o de la situación política actual que nos impide
a lo mejor el poder sostener el sistema. ¿Cómo hablamos de modernización? Estos son ejemplos, ¿vale?, que nosotros hemos llevado a cabo, que podemos contener. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, ¿qué situación tenemos actualmente? Pues nos encontramos con que tenemos muchos convenios colectivos o muchos pactos de empresa que tienen un sistema de incremento salarial fijo de un porcentaje. En este caso hemos puesto el 2, a veces que es el 1,5, a veces que es el 1, dependiendo, ¿vale? Pero en este caso, y tal y como nos estamos viendo, el 2% de un incremento fijo en un convenio dista mucho, se aleja mucho de la inflación actual, ¿vale? También que nos encontramos que son indicadores que no están vinculados a la evolución económica de la compañía y además se consolidan, ¿vale? Con lo cual, ¿esto qué hace? Que además de que la empresa tiene que incurrir en un coste económico fijo que no es acorde a lo mejor a su situación real económica, encima tiene que consolidar, ¿no? Con lo cual hace que su coste de empresa se esté incrementando constantemente. ¿Vale? ¿Cómo proponemos modernizar nosotros para garantizar esto? Pues, por ejemplo, sería transformar estos incrementos fijos, ¿vale?, solamente para determinados niveles salariales. En este caso, en un ejemplo concreto, hicimos un incremento fijo de un 0,5 para un determinado nivel salarial de la plantilla, unos determinados grupos profesionales que quizá estaban bajos, con lo cual había que hacerles un incremento fijo, pero el resto, por ejemplo, lo vinculamos a una retribución variable que vinculada a la evolución de la compañía. ¿Qué hacíamos? Hacíamos que los empleados percibieran hasta un 2% de su retribución, ¿vale?, en una política salarial variable que estaba vinculada a los resultados y que no se consolidaba, ¿vale? Simplemente se iba repitiendo en el tiempo. La otra alternativa era quizá a lo mejor vincularlo más que nada por el tema del bienestar financiero y del fomentar el ahorro de cara a una pensión futura, el realizar aportaciones entre un 0,25 y un 1% ligadas a los resultados económicos de la compañía que se aportasen a un sistema de previsión o a un plan de pensiones que se terminase consolidando allí y que facilitasen el que los empleados fomentasen su cultura del ahorro, ¿vale? ¿Todo esto en qué funciona? Pues funciona para garantizar un mínimo vital en pensiones. Claro, todos estos ejemplos que estamos poniendo aquí se han de financiar de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando nosotros hablamos de transformar conceptos retributivos obsoletos. Ahora mismo, si me permitís, nosotros nos estamos encontrando que existen muchos pactos de empresa, muchos convenios colectivos que tienen quizá unos conceptos retributivos obsoletos, que huelen un poco a naftalina, porque vienen ya, pues se van renegociando constantemente, pero realmente hay un trasfondo ahí que no termina de modernizarse, ¿no? Hablamos de los pluses de antigüedad, de los premios de vinculación, de permanencia. Hay algunos convenios que hablan de fondos sociales. Tal y como está ahora mismo el pensamiento, ¿no?, de las nuevas generaciones que vienen, yo creo que nadie ahora mismo que tenga 25 o 30 años está pensando que se va a jubilar en su empresa. Y seguramente nadie va a pensar que algún día cobrará el plus de antigüedad que le viene bajo convenio, ¿no? Hay muchísimas compañías que tienen dotados en sus cuentas de resultados importes brutales de dinero que están destinados a financiar pluses de antigüedad, premios de vinculación y de permanencia para cuando llegue el momento en que parte de su plantilla tenga derecho a cobrar, ¿vale? Muchas veces se pierden por el camino. No es que se pierdan desde un punto de vista económico en la compañía, sino que el empleado no los termina percibiendo porque el empleado abandona esa empresa. Entonces, nosotros lo que decimos es vamos a financiar nuevos conceptos retributivos o un nuevo esquema retributivo que nos permita, ¿vale?, financiar nuevos programas, por ejemplo, de educación financiera. Vamos a mejorar el absentismo y la productividad, vamos a ofrecer servicios sin efecto fiscal. Por ejemplo, ya no solo transformar estos conceptos en un sistema de retribución flexible generoso, sino en un sistema de retribución flexible con los elementos que ya tenemos ahora mismo encima de la mesa, que eso que supone un ahorro fiscal, sino otro tipo de beneficios que fomenten la conciliación, que fomenten el bienestar, como por ejemplo atención psicológica, apoyo emocional,
bienestar laboral y personal, conciliación, ¿vale? También queremos vincular a los empleados en este fomento del ahorro de cara a futuro, ¿vale? En el que transformemos estos conceptos que tenemos en aportaciones a sistemas de previsión que no tengan ningún coste adicional a las empresas. Vosotros sabéis que ahora mismo ha habido una reforma en pensiones que facilita e incentiva que las empresas puedan establecer sistemas que garanticen un mínimo vital en pensiones de cara a futuro, ¿vale? Hablamos de aportaciones mínimas sin coste adicional, hablamos de aportaciones vinculadas a resultados y lo que más entendemos que genera cultura del ahorro y sentimiento de pertenencia a la empresa son aquellos planes que fomentan la aportación conjunta de empresa y empleado. Al final, bueno, en definitiva, por no alargarme, que yo creo que ya me he pasado, se trata de fomentar el ahorro desde las empresas y vincular el sistema retributivo a la productividad de forma que no nos encontremos con subidas salariales fijas ligadas al IPC, que en estos momentos ya estamos viendo que se alejan muchísimo de la realidad económica y otras veces y otras veces la superan, ¿no? Y que estén ligadas a la evolución económica de la compañía, hacer partícipes a los empleados de esa evolución económica y de los beneficios que se obtienen a través de su entrega a la compañía y de la prestación de sus servicios, suprimir y transformar beneficios, beneficios no, elementos retributivos que nosotros consideramos que son obsoletos, por otros que sean más valorados, que sean más eficientes y establecer políticas retributivas que introduzcan alternativas de compensación que puedan paliar escenarios, por ejemplo, de congelación salarial o de reducción salarial, cuando las vacas están siendo flacas, o puedan servir para que los empleados tengan una bolsa o una hucha para aquellas situaciones como la que estamos viviendo, en que la inflación hace que el poder adquisitivo sea inferior y no quede paliado por los salarios. Y bueno, y esto es lo que yo os quería decir. Muchísimas gracias. Quizá he ido un poco más rápido, no sé si se me ha entendido bien, pero bueno, no lo sé. Nada, a vuestra Nuria, disposición. Muchísimas gracias. Si hay preguntas ahora te iré avisando, ¿vale? Vale. La verdad es que ha sido muy interesante. Deja de compartir. Ay, perdón, sí. Nada, no te preocupes. Ya estoy. Y bueno, una vez que hemos visto toda la parte de fiscalidad y estas propuestas para transformar estos convenios y estos acuerdos de empresa, ¿no? Donde hay, como nos ha comentado Nuria, cuestiones retributivas que están obsoletas y no están dando respuesta eficaz a las necesidades que tenemos ahora, pues Paco creo que nos va a hablar un poco sobre cómo hacemos todo esto, cómo tenemos que transformar la cultura organizativa para que todo esto, además de ser eficiente, tenga un sentido, ¿no? Lógico y eficaz también para los empleados y para la propia organización. Pues cuando quieras, Paco. Perfecto, Marisa. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al Observatorio de Recursos Humanos y a CVA por esta excelente iniciativa y, por supuesto, daros gracias a todos los que estáis conectados y que nos estáis escuchando. Es un placer para mí poder participar en este interesantísimo webinar. Simplemente 4 pinceladas sobre lo que es Hasty. Es la empresa líder en Europa en ofrecer a los empleados el acceso al salario bajo demanda, es decir, ayudamos a los empleados a tratar de mejorar su salud financiera, ofreciéndoles la posibilidad de tener acceso a su salario generado de una manera simple, inmediata y con un simple clic, ¿no? Bueno, yo creo que tanto Marisa como Félix en la introducción han estado hablando de qué es lo que está ocurriendo en el mercado laboral y efectivamente pues, hemos estado viendo que el contexto actual pues, no es un contexto fácil, ¿no? Tras un verano de recuperación del empleo post-pandemia, pues parece que ha empezado a perder fuerza y vemos que el invierno nos trae una coyuntura laboral pues, llena de incertidumbres, ¿no? Seguimos con la incógnita de cómo evolucionará el desarrollo de la invasión de la guerra en Ucrania. Por otro lado, tenemos una inflación completamente descontrolada en máximos históricos de los últimos 40 años en la zona euro. Tenemos un IPC que en el mes de octubre
ya supera el 7%. Es decir, y bueno, luego los tipos de interés que siguen su tendencia alcista, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas dudas de cómo vamos a resolver y cuáles son los ingredientes que nos está marcando este ritmo retador del nuevo mercado de trabajo. Pero yo creo que a corto y medio plazo tenemos dos importantes retos o dos importantes cuestiones, ¿no? Lo primero, yo creo que lo estaba comentando Nuria al final, ¿no? El tema de que las empresas abogan por una mejora de su productividad, ¿no? Realmente estamos en un momento que a las empresas lo que más les preocupa ahora y más que nunca es mejorar la rentabilidad de sus negocios y mejorar en estos momentos de presión económica su productividad, ¿no? Vimos que durante la pandemia el foco de las compañías era cómo mejorar la productividad de todos los trabajadores desde casa, trabajando desde casa, y la verdad es que funcionó y fue un eje determinante para la supervivencia de muchísimas empresas, ¿no? Se consiguió un workplace de urgencia, como yo lo llamo, soportado a tiritas, pero funcionó, se buscó una conexión rápida a Internet de todos los trabajadores y de cómo mejorar incluso la ergonomía física y el ambiente adecuado para el trabajador trabajando desde casa, y eso realmente fueron puntos decisivos de cómo superar este momento tan complicado que superaron las compañías, ¿no? Y realmente, bueno, pues en esta situación, pues lo que estamos viendo es que tenemos el agravante del ciclo económico, ¿no? Y de alguna manera, pues vemos que las empresas necesitan seguir adaptando iniciativas semejantes, pero no solo con el objetivo de mejorar la productividad de sus operaciones, sino también, de alguna manera, atendiendo a las nuevas demandas de los empleados, ¿no? Que eso creo que es un punto crítico. Y demandas como tener mayor acceso y mayor flexibilidad en los temas de presencialidad y de teletrabajo, mejorando sus experiencias de teletrabajo pasadas, bajo un régimen de trabajo híbrido, que es el concepto más demandado, así como el uso de herramientas ágiles aplicadas en rutinas de trabajo rutinario en algunos procesos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de productividad, las empresas de alguna manera vamos a ver que van a seguir invirtiendo en tecnologías de automatización, en inteligencia artificial, especialmente pues, en fábricas, trabajos mecánicos, en centros de distribución, en actividades tremendamente repetitivas con la finalidad de reducir la presencia humana en este tipo de tareas y que de alguna manera se pueda administrar mejor esos picos de demanda. Entonces, efectivamente, antes se comentaba que las empresas necesitaban de alguna manera ver la viabilidad, la rentabilidad para efectivamente poder financiar todo ese tipo de iniciativas, ¿no? Eso será y está siendo una búsqueda en la obsesión de la mejora de la productividad y la rentabilidad de las compañías, ¿no? Por otro lado, también estamos viendo la pérdida de valor adquisitivo de los salarios de los trabajadores, ¿no? Y aquí sí me gustaría aportar un dato, que es la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, ya nos confirmaba en el mes de mayo que en UK los trabajadores habían sufrido la mayor caída en términos reales del valor adquisitivo de sus salarios desde 2013, ¿no? Es decir, veían como mes a mes una disminución de las tasas de crecimiento de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores, en un valor real, ¿no? Lo que suponía realmente una pérdida importante del poder adquisitivo del trabajador. Y aunque ya se ha comentado que en algunos convenios sectoriales se está aplicando efectos correctores, como aumentos recientes del salario, bien aplicándolo o aumentando el salario mínimo, o bien en subidas salariales que antes se ha comentado entre el 2 y el 3%, estas subidas lo que estamos viendo es que han quedado anuladas por completo por el efecto de la inflación, ¿no? Entonces, esta pérdida de valor adquisitivo que estamos teniendo los trabajadores está llevando a un aumento de la demanda de los propios trabajadores, primero en mejorar su retribución líquida de una manera directa y real, y segundo, que ya lo veremos después, a un aumento de que una llamada de que sean las empresas de que de una manera directa traten de mejorar y ayudar al empleado a tener un mayor bienestar financiero, ¿no?
Y bueno, en cuanto al primer punto de cómo mejorar de manera directa y real el salario de los trabajadores, me gustaría aportar un dato, ¿no? En un estudio de EY que salió en el mes muy reciente, el mes de septiembre, que lo llamó Trabajo Reimaginado 2020, ¿no? 2022, hecho en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en más de 3.000 profesionales en América Latina, se afirmaba que el 47% de los empleados encuestados renunciaría a sus puestos de trabajo por tener un mejor salario. Entonces ya estamos viendo que probablemente a causa de la coyuntura actual, la búsqueda del aumento de salario es la primera causa de motivo de salida ya en muchos sectores del planeta, ¿no? En muchos sitios del planeta, ¿no? Estamos viendo cómo la búsqueda del salario, de aumento del salario es uno de los primeros motivos de salida de las compañías, incluso superando el deseo a la flexibilidad y a la libertad, ¿no? Que era uno de los motivos más demandados por los trabajadores. Es decir, el salario y la liquidez hoy importa muchísimo a los empleados. Y luego el segundo punto, aparte de una búsqueda de un mayor aumento de su salario, lo que comentaba anteriormente es que esta pérdida de valor adquisitivo también está llevando a que los empleados llamen a la puerta de las compañías para que de alguna manera les ayuden de manera directa en la mejora de su bienestar financiero, ¿no? Antes yo creo que se comentaba, y lo comentaba Félix, que pasamos casi un tercio de nuestras vidas en el trabajo. Aproximadamente unas 85.000 horas de nuestra vida las pasamos efectivamente en nuestro trabajo, con lo cual yo creo que es de ley que el trabajador llame a la puerta de las organizaciones para que de alguna manera le eche una mano en mejorar especialmente su bienestar financiero y de una manera general su bienestar laboral, ¿no? Y bueno, nosotros en el estudio de Hasty, que lo podéis ver en nuestra página web de agosto del 2021, que lo llamamos Bienestar Financiero y Laboral en España, pudimos ver que se evidencia que hay una profundidad del problema en lo que llamamos el estrés financiero, ¿no? Y más del 40% de los trabajadores afirmaba en nuestro estudio haber sufrido un impacto negativo en su salud financiera durante 2020 y 2021, ¿no? Por impacto negativo me refiero pues a afrontar importantes descubiertos en cuenta corriente o la recurrencia a los préstamos rápidos a tipos de interés prohibitivos. Es decir, sin duda, el estrés financiero estamos viendo que es un problema actual y real con el que conviven en la actualidad miles de empleados y siendo realmente un motivo de alarma cada vez más por el impacto que tiene en la salud física y psicológica de los trabajadores. Y por supuesto me consta que es una preocupación también para el Ministerio de Sanidad, que ya advirtió que el estrés financiero es un motivo de salud directo, ¿no? Aumenta o afecta la presión arterial, afecta a la depresión, afecta a la ansiedad, y este problema afecta hoy en día a más de la población activa de los trabajadores, ¿no? Más de un 56% de los empleados, afirmaba en nuestro estudio, decía que tenía problemas al hacer frente a sus pagos y esos problemas financieros le han provocado alteraciones físicas y emocionales, ¿no? Viendo afectado, por supuesto, un impacto importante en lo que es la productividad del empleado, tanto a nivel personal como a nivel laboral, ¿no? Entonces, los empleados estamos viendo que están valorando enormemente que las compañías se preocupen activamente de empresas, que sus empresas les ayuden en mejorar la salud financiera, ¿no? Y que de alguna manera las empresas, y apelamos a ello, tengan una mayor sensibilidad en lo que es apoyar a sus empleados, en mejorar su equilibrio tanto personal como profesional, ¿no? Y es este uno de los factores que estamos viendo que los propios empleados están priorizando a la hora de permanecer o de incorporarse en una nueva compañía, ¿no? Entonces nosotros creemos que es hora de cambiar, que es hora de que las empresas se den cuenta y que sean conscientes de la necesidad de avanzar de manera proactiva sobre cómo mejorar el bienestar financiero de sus empleados y que las compañías llevamos realmente pagando a los empleados de la misma manera desde principios del siglo, desde el principio de los años 70, ¿no? El siglo anterior, ¿no? Cuando se pasó del cheque pagaré, el efectivo implantado a inicios del siglo XIX, a la transferencia bancaria, que fue una gran innovación a finales de los años 70, ¿no? Y en apenas 50 años
podemos decir que casi apenas ha cambiado la manera de retribuir a los empleados, ¿no? Y desde Hasty realmente abogamos por comenzar a mejorar ese proceso de liquidez de los empleados, ofreciendo al empleado la posibilidad de mejorar su día a día, sabiendo cuánto está devengando de manera diaria, la posibilidad de cobrar de manera inmediata, al mismo tiempo, como antes se comentaba, de fomentar el ahorro, de ofrecer herramientas adecuadas de planificación y control sobre su propia economía, ¿no? Sobre su propia economía doméstica, y nosotros creemos que todo este cóctel hará que los empleados de alguna manera pues, puedan mejorar la forma de gestionar sus ingresos, de gestionar sus gastos, de reduciendo la incertidumbre y la preocupación, sobre todo de su realidad financiera y, por último, mejorando el control de su economía y, por supuesto, sobre sus vidas, ¿no? Y, en fin, esto es, pues, de una manera rápida lo que os quería comentar sobre los dos puntos que para mí me parecen fundamental. El primero, que tiene que ver con la mejora de rentabilidad y de productividad de las compañías, y por otro lado, la solución que desde las compañías podemos poner a esa pérdida de valor adquisitivo de los salarios de los propios trabajadores, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, esto es lo que os quería comentar y quería compartir con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Realmente han sido muy interesante escucharos a los tres, y no sé si la audiencia coincide conmigo en que estamos en un momento de transformación en el que, además, digamos que se va a responsabilizar o poner cada vez más en manos de los propios empleados el cómo gestionan sus salarios. Si las empresas empiezan a ofrecer una posibilidad de salario bajo demanda, yo tengo que efectivamente asumir la responsabilidad sobre cómo gestiono mi salario, mis cuentas personales, mis cuentas familiares, domésticas, para yo poder ajustar mi salario, entiendo, Paco, por lo que has contado, a cómo lo voy a cobrar. A lo mejor ya no es a primeros de mes el día 1 o entre el día 1 y el día 5, sino que en función de mis gastos, mi hipoteca o los colegios, lo que corresponda, podré gestionar otras formas de pago diferentes. No sé si quincenalmente, semanalmente. Supongo que va un poco, o sea, por ahí, ¿no? De alguna manera... ¿Sí? Sí, perdón. Sí, de alguna manera es dar el empoderar al empleado para que tenga total autonomía a la hora de manejar su salario de la manera que él crea, ¿no? Y organizar su salario, y empezando por conocer cuánto devenga diariamente, tener la posibilidad de visualizarlo, tanto en salario real mensual como en pagas extras, y que el propio empleado decida, acorde a su vida, pues de cómo va utilizando y de alguna manera pues dejar de financiar. De alguna manera todos los empleados estamos financiando las compañías en 30 días, ¿no? Entonces, poner a los empleados la posibilidad de facilitarles esa liquidez diaria en base a sus necesidades, ¿no? Y tener la autorresponsabilidad de poder manejar pues, sus finanzas personales, ¿no? Bien, como estamos llegando al final del tiempo que teníamos, os quiero trasladar una cuestión y me gustaría que me respondierais los tres desde vuestras diferentes perspectivas, ¿vale? De negociación colectiva o sectorial, desde el tema de la empresa y del salario bajo demanda, porque en España, al fin y al cabo, nuestro tejido empresarial es en un 95% pequeñas empresas. Ahí es donde se concentra el mayor número de empleados y de personas que, evidentemente, y por estadística, estarán sufriendo estos problemas, ¿no? ¿Hasta qué punto los empleados de todas estas empresas que tienen menos de 250 trabajadores en España pueden verse de alguna manera beneficiados de estas políticas? ¿Es factible un salario bajo demanda de este tipo en una pyme, o unas políticas de retribución flexible como las que has comentado tú, María? ¿O cómo llegar a incluirlo en el convenio sectorial? Si podéis dar una respuesta así como rápida, porque estamos ya en tiempo. ¿Empiezas tú, María, por ejemplo? Empiezo. ¿Quieres? Con independencia del número de empleados que tenga, es posible implantar un plan de retribución flexible. Cuanto más pequeña, muchísimo más fácil. Al final, casi hasta el propio director puede saber de primera mano qué necesita cada uno de sus trabajadores. Sin ningún problema. No es necesario tener un mínimo de trabajadores.
Por supuesto. Trabajador por cuenta ajena, evidentemente muchas veces nos preguntan por el propio autónomo y demás, de momento eso es otra cuestión. Para trabajadores por cuenta ajena e con independencia del tamaño de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Paco. Sí, Salario bajo demanda, desde sí. Hasty y bajo el concepto de salario bajo demanda, por supuesto, es decir, es independiente del tamaño de la compañía y del número de empleados que tengan las compañías, sean pymes, sean incluso autónomos con 2 o 3 empleados, es decir, nosotros lo que facilitamos es el acceso al salario generado a cualquier tipo de compañía, ¿no? Nosotros nos conectamos con su sistema de nómina y el empleado ve a tiempo real, efectivamente, lo que ve la compañía, es decir, cuánto está devengando diariamente y la posibilidad de poder utilizar el dinero devengado diariamente en el momento que él quiera, solamente con un clic a través de nuestra aplicación y de una manera muy fácil y sencilla. Muy bien. Nuria, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Bueno, pues desde el punto de vista de enfocarlo en negociación colectiva, yo creo que es empresas de menos de 250 empleados, yo creo que es el territorio ideal. Primero porque si no tienes pacto de empresa, lo puedes generar, o sea, puedes crear un pacto de empresa o puedes intentar negociar un pacto de empresa o incluso puedes descolgarte del convenio, con el convenio de aplicación en cada uno de las empresas y establecer tu propia política retributiva que no tenga nada que ver con el convenio, evidentemente, respetando los mínimos del convenio, pero mejorando en muchas ocasiones y con muchísima libertad para establecer cualquier tipo de retribución más moderna y más eficiente. Estupendo. Bueno, pues con esa buena noticia, trabajemos donde trabajemos, podemos recurrir a este tipo de estrategias. Vamos a dar por terminado este webinar. Yo os quiero dar las gracias a los tres por participar y por compartir vuestro conocimiento y darnos esta visión tan completa de cómo podemos optimizar la política retributiva de los empleados desde el punto de vista de estos y también desde la empresa. Quería excusar a Félix Barajas, ¿vale? Su director general de diversidad familiar, que bueno, nos ha tenido que dejar en el último momento porque tenía que marcharse del ministerio. Y bueno, a mí solamente me queda informarles de que el próximo día 30 de noviembre tendremos un segundo webinar en el marco de los premios SFS, en el que vamos a tratar sobre el modelo de gestión saludable, flexible y sostenible en el que se basa la entrega de estos premios, ¿no? También les daremos algunas claves de las ventajas de este modelo y además el día 1 de diciembre será la entrega de premios a la que se podrá asistir de forma presencial en un acto que se celebrará en la sede del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado de Madrid, o también podrán seguirnos a través de streaming y podrán ver de primera mano y conocer las experiencias de las empresas ganadoras. Pueden acceder a toda la información en la página web de CVA, cevalora.com, o en la de ORH, observatorioorh.com. Muchísimas gracias, Nuria, María y Paco. Un placer. Un placer, gracias a vosotros, Marisa. Muchísimas gracias, un placer. Darle un abrazo a Maite, que no nos ha podido acompañar y que sé que todos ustedes la conocen, pero espero que el próximo día pueda estar. Y a todos ustedes, estén donde estén, disfruten de la lluvia, del fin de semana y nada, empiecen a trabajar en la materia, que llegan las Navidades y hay que rentabilizar lo máximo posible los sueldos para que los Reyes Magos sean lo más generosos posibles dentro de la que estamos pasando. Muchas gracias a todos. Un placer, buenos días. Perfecto. Gracias. Un placer. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.